Recordás con detalle el comentario hiriente de hace 10 años. El elogio de la semana pasada ya no está. No es ingratitud, no es pesimismo. Es un mecanismo que tu cerebro construyó durante millones de años de evolución y que hoy opera exactamente igual que cuando vivías rodeado de depredadores. Tu cerebro no trata todos los recuerdos de la misma manera. Los procesa con intensidades completamente distintas según una sola variable: cuánto peligro representan. Y lo que la neurociencia encontró es que esa asimetría no es un error del sistema, es la razón por la que tu especie sobrevivió. Pero hay algo que casi nadie explica. Ese mismo mecanismo que te protegió durante milenios es hoy la fuente de una distorsión que afecta cómo te ves a vos mismo, cómo interpretas tus relaciones y qué tan seguido sentís que las cosas van mal, aunque objetivamente no sea así. Y al final de este video vas a entender por qué tu cerebro no puede recordar lo bueno con la misma intensidad que lo malo y por qué eso no dice nada sobre quién sos. En este video vas a entender por qué el sesgo de negatividad no es una debilidad psicológica, sino un mecanismo fisiológico activo, qué estructuras cerebrales lo producen y por qué su funcionamiento explica patrones concretos que reconoces en tu propia vida. No estás roto. Tu cerebro está respondiendo exactamente como fue diseñado para hacerlo. Y para entenderlo, hay que empezar por algo que la mayoría de las explicaciones populares omiten completamente. Lo primero que hay que entender es que el cerebro no funciona como nos enseñaron. No es un sistema de almacenamiento neutral que registra experiencias con la misma fidelidad independientemente de su contenido. Es un sistema de supervivencia que prioriza activamente la información con mayor potencial de daño. Esto significa que la memoria no es un archivo, es una jerarquía. Y esa jerarquía está determinada por la carga emocional de cada experiencia, específicamente por su valencia negativa. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro dedica entre 4 y 5 veces más recursos cognitivos a procesar, almacenar y recuperar información negativa que información positiva equivalente en intensidad objetiva. No es una metáfora. Es una asimetría medible en el nivel de activación neuronal, en la duración del procesamiento y en la densidad de las conexiones sinápticas que se forman alrededor de cada recuerdo. Este principio tiene un nombre: sesgo de negatividad. Y no es un rasgo de personalidad ni una distorsión cognitiva aprendida. Es una característica estructural del sistema nervioso que todos los seres humanos comparten desde el nacimiento. El costo evolutivo de ignorar una amenaza era la muerte. El costo de ignorar una oportunidad era solo una oportunidad perdida. El cerebro aprendió a resolver esa asimetría de costos de una manera brutalmente eficiente. Codificar el peligro con una intensidad que hace imposible olvidarlo. Y lo que hace todo esto más concreto es entender cuáles son exactamente las dos estructuras que producen ese efecto, porque hay dos mecanismos distintos operando en paralelo, y cada uno explica una parte diferente de lo que vivís. El primer mecanismo involucra a la amígdala, una estructura del tamaño de una almendra ubicada en el sistema límbico, el centro de procesamiento emocional del cerebro. La amígdala opera como un sistema de alarma de respuesta ultrarrápida. Evalúa el contenido emocional de cada experiencia antes de que la corteza prefrontal, la región del pensamiento consciente y racional, haya terminado de procesar la información. Esto no es una falla de secuencia, es un diseño deliberado del sistema nervioso. Cuando experimentas algo con carga emocional negativa, una crítica, una humillación, una pérdida, una amenaza percibida, la amígdala activa en menos de 100 milisegundos, una cascada de señales que incluye la liberación de noradrenalina y cortisol. Esas sustancias actúan como amplificadores de señal sobre el hipocampo, la estructura encargada de consolidar los recuerdos. El resultado es concreto. Los recuerdos codificados bajo activación amigdalina alta quedan grabados con mayor detalle, mayor durabilidad y mayor accesibilidad futura. La neurociencia llama a este proceso potenciación sináptica dependiente del estrés. En términos funcionales, significa que una experiencia negativa de intensidad moderada puede generar un recuerdo tan duradero como una experiencia positiva de intensidad muy alta. Hay un dato que lo dimensiona.
Estudios de neuroimagen muestran que la amígdala responde con una activación entre 60 y 80% más intensa ante estímulos negativos que ante estímulos positivos de igual magnitud objetiva. Esa diferencia de activación es la diferencia entre un recuerdo que persiste décadas y uno que se desvanece en días. Me esfuerzo por ver el lado bueno, pero lo malo siempre vuelve solo. Pero hay algo que opera por debajo de este mecanismo, y es lo que determina por qué algunas experiencias negativas no solo se recuerdan más, sino que reorganizan activamente cómo interpretas todo lo que viene después. Pero hay algo que todavía no mencioné, y es lo que hace que todo lo anterior tenga sentido de una manera que probablemente no esperas. Hasta ahora hablamos de cómo se graban los recuerdos negativos, pero el segundo mecanismo explica por qué esos recuerdos se convierten en el lente a través del cual tu cerebro filtra la realidad presente. Este segundo mecanismo involucra al hipocampo en su función de indexación contextual y tiene una implicancia que cambia completamente cómo entendés tu propia experiencia. El hipocampo no solo almacena recuerdos, los organiza en redes de asociación contextual. Cada recuerdo queda conectado a otros recuerdos que comparten elementos similares: ambiente, estado emocional, personas involucradas, sensaciones físicas. Esa red es lo que permite recuperar un recuerdo cuando aparece un elemento que lo evoca. El problema, o más precisamente, el mecanismo adaptativo que se convierte en problema en contextos modernos, es que las redes construidas alrededor de experiencias negativas son sistemáticamente más densas que las construidas alrededor de experiencias positivas. Un estudio con resonancia magnética funcional en 847 participantes encontró que los recuerdos con carga negativa tenían en promedio 2 veces más conexiones de activación cruzada que los recuerdos positivos de duración intensidad comparable. Esto significa que una experiencia negativa pasada no solo se recuerda más activa, más recuerdos asociados cuando algo en el presente la evoca. Tu cerebro no recupera un recuerdo aislado, recupera toda una red. En términos fisiológicos, esto produce lo que la neurociencia llama generalización del contexto negativo. Una crítica en el trabajo no evoca solo esa crítica, activa toda la red asociada. Otras críticas, otras situaciones donde sentiste que fallaste, la sensación corporal que acompañó esos momentos. El presente queda coloreado por esa red, aunque las circunstancias sean completamente distintas. Alguien recibe un mensaje frío de una persona cercana un martes a la mañana. En segundos, su cerebro recupera 3 conversaciones similares de los últimos años. Construye un patrón y concluye que algo está mal en la relación. La otra persona simplemente tenía sueño. No es que exageres, es que tu sistema de indexación está optimizado para detectar patrones de amenaza y lo hace con una eficiencia que a veces supera la realidad. Siento que nunca es suficiente, aunque nadie me diga eso. Y esto no es solo una interpretación del comportamiento. Hay estudios que midieron exactamente qué ocurre en el cerebro cuando este patrón se activa de manera sostenida. Investigaciones con seguimiento longitudinal en más de 1.200 participantes durante 2 años midieron la actividad del eje hipocampo-amígdala en personas con distintos niveles de exposición crónica a estrés social. Lo que encontraron es que la activación repetida del sesgo de negatividad produce cambios estructurales medibles. Reducción del volumen del hipocampo de entre el 8 y el 12% en personas con activación crónica del sistema y aumento de la densidad de conexiones amígdala-corteza prefrontal que hacen más difícil la regulación descendente de la respuesta emocional. Esto significa que el sesgo de negatividad no es solo un hábito de pensamiento, es un estado fisiológico que puede consolidarse en la estructura del cerebro si la activación es sostenida. Por otro lado, los mismos estudios encontraron que el efecto es bidireccional. Intervenciones que modifican el patrón de atención sin necesidad de técnicas complejas producen cambios estructurales en sentido inverso en periodos de 8 a 12 semanas. La plasticidad actúa en ambas direcciones. El cerebro que aprendió a pesar más lo negativo puede aprender a calibrar esa asimetría. Esa evidencia cambia lo que es posible hacer con esto, y es exactamente a dónde va todo lo que aprendiste hasta ahora.
Esto implica que la solución no es intentar pensar en positivo. Eso no modifica el mecanismo fisiológico, solo lo ignora. Lo que modifica el mecanismo es entender que la atención sostenida sobre una experiencia es la señal que el hipocampo usa para determinar qué tan densa construye la red asociativa alrededor de ella. Desde un punto de vista fisiológico, una experiencia positiva procesada con atención sostenida durante 30 segundos genera conexiones sinápticas más duraderas que una procesada en 2 segundos. No se trata de una técnica de visualización. Es el tiempo de procesamiento lo que determina la huella neuronal. Esto implica que el reconocimiento de las experiencias negativas no es el problema. El problema es la diferencia de procesamiento. El cerebro dedica tiempo y recursos sostenidos a lo negativo de manera automática y dedica tiempo mínimo a lo positivo, a menos que haya una intervención deliberada en ese punto específico. Desde un punto de vista fisiológico, el tono vagal que regula la capacidad del sistema nervioso parasimpático para recuperarse del estado de alerta también está involucrado. Una variabilidad cardíaca más alta está asociada con mayor capacidad de modulación de la respuesta amigdalina. Esto no es una consecuencia de estar tranquilo. Es una condición fisiológica que afecta directamente con cuánta intensidad el cerebro graba las experiencias negativas en tiempo real. No se trata de una técnica, sino de entender que el estado del sistema nervioso autónomo en el momento en que ocurre una experiencia determina parcialmente la intensidad con que esa experiencia queda codificada. Y todo esto apunta hacia una comprensión que modifica algo más profundo que un hábito. Lo que aprendiste hoy no es que tu cerebro está en tu contra, es que tiene una lógica interna construida para un mundo que ya no existe con la misma frecuencia, pero que sigue operando con la misma intensidad. Recordar lo malo más que lo bueno no es una señal de que algo está roto en vos. Es la evidencia de que tu sistema de supervivencia funcionó exactamente como fue diseñado. El costo de ese diseño es que hoy procesa amenazas sociales y emocionales con la misma urgencia que procesaba depredadores. La amígdala no distingue entre un tigre y una crítica en redes sociales. El hipocampo construye redes igual de densas alrededor de una humillación de segundo grado que alrededor de una amenaza física real. Y esa es la asimetría que produce lo que sentís. Entender el mecanismo no lo desactiva, pero cambia la relación que tenés con él. Cuando sabes que lo que estás experimentando es un sistema fisiológico haciendo su trabajo y no una verdad sobre quién sos, algo en la forma de habitarlo se modifica. Si este contenido te resulta útil, podés suscribirte al canal para seguir profundizando en cómo la neurociencia explica lo que vivís.